En mi familia, todos los hombres debían seguir una regla impuesta por mi abuelo: hacer sangrar a tu primo o pasar hambre una semana, cada sábado. Mis primos de entre 10 y 18 años nos reuníamos en el garaje de mi abuelo. Dos chicos entraban al círculo de tiza y solo el que lograba que su oponente sangrara comía durante la semana. Lo llamaban construir la hermandad a través del sufrimiento. Mi abuelo, un veterano de Vietnam, nos decía con su ojo de cristal: vi morir a chicos, americanos blandos llorando por sus madres. Ningún nieto mío será débil. Mis tíos se encargaban de hacer cumplir las reglas con orgullo. El tío Marco incluso tenía un álbum de fotos con los rostros ensangrentados de sus primos de los años 80. Así que, cuando cumplí 10 años, pasé mi cumpleaños en el garaje de las peleas por primera vez, rodeado de primos que aún arrastraban viejas heridas. Intenté convencerme de que no sería tan malo, que podría desconectarme y pretender que no estaba ocurriendo. Qué equivocado estaba. No se trataba solo de sacar sangre. Luchabas hasta que la sangre golpeara el suelo de cemento. Y no había ayuda médica hasta que el ganador terminaba de cenar. Los ganadores comían como reyes, mientras los perdedores observaban desde la misma mesa. Hermanos contra hermanos. Padres haciendo apuestas. La primera pelea siempre es especial, anunció el tío Tony, empujándome hacia el círculo. Mi oponente, mi primo Luis, también de 10 años, también aterrorizado. Los hombres formaron un muro a nuestro alrededor. Coreando la sangre trae hermandad una y otra vez. Luis y yo nos rodeamos, ninguno quería lanzar el primer golpe. «Golpéalo», gritó mi padre, y lo hice. Lo golpeé hasta que su nariz se partió y las gotas rojas salpicaron el suelo. Esa noche cené pollo con arroz, mientras Luis, con un plato vacío y una toalla en la cara, me miraba desde el otro lado de la mesa. Los meses siguientes nos rompieron a todos. Mi hermano Anthony, de 12 años, casi pierde el ojo izquierdo peleando con nuestro primo David. Roberto, antes el niño más dulce, aprendió a pelear sucio, usando el gancho de pez en los ojos y mordiendo trozos de orejas. «Hay que comer», decía después, escupiendo sangre. Para mi 15ª pelea, solo había ganado 7 veces. No era suficiente para evitar la sensación de hambre, pero sí para conocer la satisfacción de ver a otros quedarse sin comida. Odiaba en lo que me estaba convirtiendo. Nuestra comunidad era tan pequeña que más de la mitad de los maestros de mi escuela estaban relacionados con nosotros, por lo que se aseguraban de que no se hicieran preguntas. Sabía que si no encontraba una solución pronto, mi vida terminaría, pero quería que el problema desapareciera solo. Y un día, así fue, mientras preparábamos la obra de teatro de primavera, la profesora de teatro nos mostró paquetes de sangre teatral, pequeñas bolsas que explotaban al impacto, creando efectos de sangre realistas. Esa fue mi epifanía. Me guardaba unos cuantos cada día para probar mi idea. Para cuando llegó el sábado, me puse un paquete en la palma de la mano antes de entrar al círculo de tiza, cuando mi primo Marco me sujetó en una llave de cabeza. Golpeé el paquete contra mi nariz hasta que la sangre falsa me cubrió la cara. «Sangre en el suelo», gritó el tío Tony. Marco ganó. Yo pasé hambre, y por primera vez no estaba enojado por ello. En cambio, me concentré en robar más paquetes. Enseñé a mis primos más jóvenes la técnica durante los descansos. Para ir al baño, desarrollamos un sistema, movimientos coreografiados que parecían brutales pero no causaban daño. Un tropiezo falso aquí, un golpe de paquete allá. Durante 3 hermosos meses, burlamos a nuestros padres. Rotábamos las victorias según quien necesitaba más comida. Mi hermano pequeño volvía a sonreír. Éramos actores, no gladiadores. Todo iba bien hasta que mi abuelo se fijó en la cara sin marcas de mi primo después de una pelea brutal. «¿Dónde están los moretones?», preguntó. «¿Cómo se curaron tan rápido?». La habitación quedó en silencio y yo fingí encontrarlos, guisantes de mi plato extremadamente fascinantes. Pensamos que lo olvidaría, pero no lo hizo. Y al sábado siguiente, todo cambió. Cacheos, detectores de metales, tíos apostados como árbitros dentro del círculo. Cuando encontraron los paquetes de sangre pegados en la cintura de Domingo, mi abuelo hizo un ejemplo de él. 3 jóvenes de 18 años contra uno de 14. Sangre real, gritos reales. Domingo no caminó bien durante semanas. «Tú eres el siguiente», me prometió mi padre esa noche. «Pelea como un hombre, o te mostraré lo que significa la verdadera hermandad». No dije una palabra antes de sacar mi teléfono. Había estado grabando estas peleas durante 8 meses, cada paliza, cada inanición forzada. Todo estaba subido a una unidad en la nube a la que CPS y la policía ya tenían acceso. Cada palabra de lo que dije era una mentira. Pero no importaba. Lo único que importaba era que detuvieran la violencia de una vez por todas. «Hemos terminado de sangrar por ti», anunció Luis. Vincent ya estaba en una llamada. «Policía, necesitamos ayuda en 1847 Oakwood Drive. Abuso infantil en curso». El garaje estalló en caos. Las manos del abuelo temblaron al intentar tomar el teléfono de Vincent, pero mi primo lo apartó, retrocediendo hacia la puerta. El lejano lamento de las sirenas hizo que todos se paralizaran. «Estás mintiendo, chico», dijo el abuelo, su ojo de cristal fijo en mí mientras su buen ojo se movía entre las ventanas. Sus manos temblaban mientras gesticulaba para que todos mantuvieran la calma, pero vi el miedo arrastrarse por su rostro curtido. Mi padre se abalanzó sobre mí, pero Luis y Vincent se interpusieron. Luis todavía tenía sangre seca bajo las uñas de nuestra pelea falsa de antes. «Esto termina esta noche, tío», dijo, con voz firme a pesar de todo. Me obligué a mantener la mentira incluso cuando mi voz se quebró. Revisen sus teléfonos a medianoche. Todo sale a la luz. 8 meses de evidencia. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, pero mantuve la barbilla en alto, enfrentando la mirada del abuelo, un pequeño jadovino de la esquina. Anthony había encontrado a nuestro primo Miguel, de 8 años, acurrucado detrás del armario de herramientas con el teléfono de su padre en alto, grabando todo. La luz roja parpadeaba como una acusación. El tío Marco le arrebató el teléfono de las diminutas manos de Miguel, sus gruesos dedos torpes con la pantalla mientras borraba el video, pero Miguel susurró algo que hizo que el rostro de Marco se quedara sin color. «Ya se lo envié a mamá». Las sirenas se hicieron más fuertes, luego de repente se desviaron hacia otra calle. La llamada de pánico de Vincent había dado la dirección equivocada. La habitación exhaló colectivamente, pero su alivio era demasiado visible, demasiado culpable. Reunión familiar.
Ahora dentro de la casa, ordenó el abuelo, reafirmando su autoridad. Señaló a Roberto, revisa las calles, asegúrate de que realmente se hayan ido. Nadie se va hasta que resolvamos esto. Entramos en la casa principal como prisioneros. Las madres salieron de la cocina, la confusión se convirtió en horror al ver la sangre en la ropa de sus hijos. Habían sabido de las peleas, fingían no ver. Pero el elemento de la inanición era una novedad para algunas de ellas. La cara de mi madre se arrugó cuando vio mi mejilla magullada claramente por primera vez bajo las brillantes luces de la cocina. Pensé que solo eran juegos bruscos, dijo, pero su voz se quebró con la mentira que se había estado contando a sí misma durante años. El abuelo se sentó a la cabecera de la mesa del comedor. La misma mesa donde los ganadores comían mientras los perdedores morían de hambre. Cualquiera que cruce esa puerta esta noche está muerto para esta familia. Ni dinero, ni ayuda, nada. 3 madres ya estaban reuniendo a sus hijos, con los abrigos a medio poner, las llaves del coche tintineando. Mi tía Catherine abrazó a sus gemelos, ambos con moretones frescos de la pelea interrumpida de esa noche. El tío Tony se movió para bloquear la puerta principal, su volumen llenando el marco. Nadie va a ninguna parte hasta que sepamos que evidencia existe realmente. Esto podría arruinarnos a todos. Durante el enfrentamiento, Luis me miró y me mostró la pantalla de su teléfono. Había estado grabando audio durante la última hora. El indicador de batería mostraba 2%. Se me revolvió el estómago. Nuestra única evidencia real estaba muriendo en su mano. Entonces las luces se apagaron. Roberto había llegado a la caja de fusibles, en la repentina oscuridad. Los muebles chocaron y los adultos gritaron. El codo de alguien me golpeó en las costillas mientras los cuerpos chocaban en la confusión. La ventana del baño, Vincent me susurró al oído. 5 de nosotros nos apresuramos a salir por la pequeña ventana, mientras nuestros padres maldecían y tropezaban en la oscuridad. Salimos corriendo, separándonos sin discusión. Los chicos más jóvenes se dirigieron a casa de mi amigo Jack, a 3 manzanas. Vincent, Luis y yo corrimos hacia el McDonald's de 24 horas en Main Street. La casa de Luis estaba más cerca, así que intentamos allí primero. Su madre abrió la puerta en bata, con el rostro contraído por la preocupación. Detrás de ella, pude ver la silueta del padre de Luis en el pasillo. Tu abuelo ya llamó, dijo, sin mirarnos a los ojos. Aléjense de aquí. Ahora, la puerta se cerró de golpe en nuestras narices. Mi teléfono zumbaba constantemente. Los mensajes de texto inundaron mi buzón. Amenazas de los tíos, súplicas de las madres, preguntando si estábamos a salvo. Demandas de los padres queriendo saber nuestra ubicación. Cada mensaje hacía que mis manos temblaran más fuerte. En McDonald's apenas habíamos pedido cuando el gerente se acercó a nuestra cabina. Su abuelo llamó. Dijo que ustedes son fugitivos. Necesito llamar a la policía. La luz roja de la cámara de seguridad parpadeaba sobre nosotros como la de Miguel. Dejamos nuestra comida intacta y corrimos de nuevo. Desesperado, llamé a la señorita Rodríguez, mi profesora de teatro. Contestó al quinto timbrazo, con la voz pastosa de sueño. Cuando le expliqué, accedió a vernos en la escuela. Algo en su tono parecía extraño, pero estaba demasiado desesperado para cuestionarlo. Estaba esperando en el estacionamiento cuando llegamos, pero no estaba sola. El director Morrison estaba a su lado, con los brazos cruzados. Su familia está preocupada, dijo la señorita Rodríguez, sin mirarme a los ojos. Los había llamado a ellos primero. Por supuesto que lo había hecho. La mitad del personal de la escuela estaba relacionado con nosotros de alguna manera. Salimos corriendo por el gimnasio, pero Anthony se torció el tobillo al saltar la valla de tela metálica. Su grito de dolor resonó en la cancha de baloncesto vacía. Ahora teníamos que movernos más lento, apoyándolo entre nosotros. El amanecer llegó sin un lugar seguro a donde ir. Mi tarjeta bancaria fue rechazada en 3 cajeros automáticos diferentes. El abuelo ya había hecho sus llamadas, cerrando filas durante la noche. El teléfono de Luis finalmente murió, llevándose consigo nuestra única grabación. Las noticias locales de la mañana se reproducían en un televisor en el escaparate de una tienda. La policía busca a varios adolescentes fugitivos de una preocupada familia inmigrante, dijo la presentadora. La reconocí. Era la hija de la peluquera de mi abuela. Quizás si nos disculpamos, sugirió Vincent, el agotamiento haciéndole tambalearse. Sean, el hermano pequeño de Domingo, se nos había unido durante la noche. Se levantó la camisa, mostrando nuevos moretones en las costillas. Esto es lo que pasó después de que se fueron. Papá me dio una lección sobre la lealtad familiar. Tomé una decisión. Iría a la policía solo. Ustedes busquen dónde esconderse. La comisaría olía a café quemado y decepción. Apenas había empezado a explicar cuando vi al tío Marco a través de la mampara de cristal, presentando un informe de personas desaparecidas en el escritorio de al lado. La gente detrás de la mampara de cristal miró entre el tío Marco y yo, su expresión cambiando de aburrimiento a confusión. Levantó un dedo, indicándome que esperara. Luego me hizo pasar a una pequeña sala de entrevistas que apestaba a cigarrillos viejos y solución de limpieza. Pasaron 20 minutos antes de que el detective Chen entrara, llevando 2 tazas de café y un bloc de notas. Puso una taza delante de mí. Luego se sentó en la silla de metal al otro lado de la mesa. Su anillo de bodas tintineó contra la mesa mientras abría su bloc de notas. Su tío dice que ha tenido algunos problemas en casa, comenzó con voz neutra. ¿Quiere contarme su versión? Abracé la taza caliente, armándome de valor. Las palabras se precipitaron. El garaje, las peleas, la sangre, el hambre. La pluma del detective Chen se movía por la página, pero su expresión se volvió cada vez más escéptica a medida que hablaba. Cuando terminé, dejó su pluma y se recostó. Así que me está diciendo que su abuelo los hace a ustedes, chicos, boxear, como un club de boxeo. No boxear, corregí. La frustración acumulándose, pelear hasta que alguien sangre. Se frotó la sien, luego llamó a su compañero, el oficial Petrosian, cuya placa brilló con la luz fluorescente. En el momento en que Petrosian escuchó mi historia, su rostro se endureció con una expresión que reconocí demasiado bien. Escucha, chico, dijo Petrosian, cruzándose de brazos. Estas familias de viejos países tienen otras costumbres. Mi propio abuelo nos hacía luchar. No es abuso.
Es tradición, no puedes llamarlo abuso solo porque no te gusta. Mis protestas cayeron en saco roto. En una hora, me entregaron a la custodia del tío Marco. El abuelo presidía el VFW local y le había prestado dinero a la mitad del pueblo, así que los favores eran sencillos. El viaje a casa se extendió interminablemente. Los nudillos del tío Marco blancos en el volante mientras prometía la misericordia del abuelo si yo solo me retractaba. Pasamos por la casa de Luis. El coche de su familia se había ido, la entrada vacía. De vuelta en casa, el abuelo se había transformado en el patriarca preocupado. Se sentó en su sillón de cuero, rodeado de mis tías y tíos, interpretando a la perfección al anciano preocupado. Los chicos pelean, dijo a la habitación, sacudiendo la cabeza con tristeza. Es natural. Este tiene problemas de imaginación. Demasiado tiempo con esa gente de teatro. A la mañana siguiente llegó una trabajadora social, una mujer de aspecto cansado llamada señora Patel, que me entrevistó con toda mi familia presente. El abuelo se sentó a mi lado, con la mano pesada, sobre mi hombro, mientras mis padres me flanqueaban al otro lado. Cada pregunta que me hacía se filtraba a través del peso de su presencia. ¿Alguien te ha hecho daño alguna vez?, preguntó, con la pluma lista sobre su portapapeles. Los dedos del abuelo se apretaron imperceptiblemente en mi hombro. El pie de mi madre golpeó el mío, debajo de la mesa. Una vez, dos veces. Una advertencia. No, me escuché decir, solo. Cosas normales de la familia. La señora Patel se fue con promesas de seguimiento. Pero todos sabíamos que no lo haría. El presupuesto recortado. CPS cerró 200 expedientes ese mes. El nuestro era otra estadística. El sistema estaba desbordado y nosotros parecíamos una familia unida lidiando con un adolescente rebelde. Esa noche me quedé despierto planeando el álbum de fotos. La colección de trofeos del tío Marco todavía existía en algún lugar. Mientras la casa dormía, me arrastré al estudio del abuelo y levanté las llaves de su coche del gancho junto a la puerta. Mis manos temblaban como las suyas en el garaje, temblando con el peso de lo que estaba a punto de hacer. Su estudio olía a tabaco de pipa y cuero viejo. Busqué metódicamente, revisando cajones, estantes, el armario. Finalmente, detrás de una fila de libros de contabilidad, lo encontré. La cubierta de cuero del álbum estaba lisa por el uso. Lo abrí con avidez, listo para fotografiar la evidencia con una vieja cámara digital que había encontrado. Pero las páginas mostraban solo fotos familiares normales, fiestas de cumpleaños, graduaciones, cenas de vacaciones. Cada imagen violenta había sido cuidadosamente reemplazada, como si décadas de brutalidad nunca hubieran existido. ¿Buscas algo? Mi madre estaba en la puerta, con la bata bien atada alrededor de su delgada figura. A la luz de la luna pude ver cuánto peso había perdido recientemente, sus pómulos afilados bajo una piel de papel. Mamá, necesito esas fotos, las de verdad. Cerró la puerta detrás de ella, moviéndose para sentarse en el pub cerca de mí. Celo del hambre, dijo en voz baja. Lo he sabido todo el tiempo, pero ¿qué opción tengo? ¿Irnos sin nada? Tu padre perdió su trabajo hace 3 meses. Tu abuelo paga nuestra hipoteca, la matrícula de la escuela de tu hermana. Todo. El peso de sus palabras se posó sobre mí como un sudario. Así que simplemente seguimos sangrando. Juegas a su juego hasta que cumplas 18, dijo, sin mirarme a los ojos. Luego te vas. Eso es lo que hacen los supervivientes. El sábado se acercó con la inevitabilidad de un funeral. El abuelo anunció un combate de exhibición especial para mi regreso, prometiendo que la familia me vería debidamente educado. Los otros primos que habían escapado habían regresado a casa durante la semana, cada uno con historias similares, sin dinero, sin dónde ir. Padres que eligieron la seguridad antes que la de sus hijos. Vincent regresó con el brazo en cabestrillo, alegando un accidente de patineta. Luis regresó en silencio, su grabadora misteriosamente desaparecida. Incluso el valiente pequeño Sean estaba de vuelta, moviéndose con cuidado para evitar agravar sus costillas. El viernes por la noche, el abuelo visitó mi habitación. Se sentó en mi silla de escritorio, luciendo más viejo de lo que nunca lo había visto, pero no menos peligroso. Tu padre intentó esto a tu edad, dijo conversacionalmente. Pensó que podría cambiar las cosas. Ahora mira, me necesita para todo. A través de mi puerta podía ver a mi padre acechando en el pasillo, con los hombros caídos por la derrota. Te estoy ofreciendo un trato, continuó el abuelo. Pelea una vez más. Correctamente. Demuestra a la familia que entiendes tu lugar. Entonces podrás renunciar. Incluso pagaré tu universidad. Pero esta rebelión termina mañana. Su rostro se oscureció. Luego mira lo que le pasa a Vincent mañana y será tu culpa. El sábado. Llegó con nubes de tormenta acumulándose sobre nuestras cabezas. Me encerraron en mi habitación durante los preparativos de la pelea. Pero podía oírlo todo a través del suelo. El arrastre de los pies sobre el cemento, las voces de los hombres, haciendo apuestas, la risa nerviosa de los chicos tratando de parecer valientes. Luego comenzaron los gritos de Vincent, diferentes de los sonidos habituales de combate. Estos eran de pura agonía. Me lancé contra la puerta, golpeándola con el hombro hasta que la manija se rompió. Bajé corriendo las escaleras y encontré sangre acumulada debajo de la puerta del garaje. Dentro había caos. Vincent yacía inconsciente en el cemento, la sangre fluyendo de una herida en la cabeza. Los adultos estaban congelados, genuinamente conmocionados. El abuelo había dejado que la pelea fuera demasiado lejos, usando a Vincent para dejar clara su postura. Mi madre finalmente estalló. Basta, gritó, empujando al tío Tony. Llamen al 911 ahora. Esto termina esta noche. La habitación se dividió al instante. Algunas esposas corrieron al lado de Vincent, mientras otras intentaban silenciar a mi madre. La tía Catherine ya estaba marcando, las lágrimas corrían por su rostro. La ambulancia llegó en minutos. Los paramédicos cargaron a Vincent en una camilla. El abuelo les contó sobre un accidente de patineta, su voz firme y convincente. Pero la EMT, una joven con ojos perspicaces, notó las inconsistencias en el patrón de las lesiones. Hizo anotaciones en su tableta, intercambiando miradas con su compañero. 40 minutos después, tras las sirenas y el frenético viaje, en el hospital acorralé a una enfermera llamada Patricia y le conté todo. Ella escuchó atentamente, documentando cada palabra, pero su expresión se volvió más de simpatía que de esperanza. Sin la cooperación de la víctima, son solo rumores, explicó suavemente. Si Vincent confirma la historia de su abuelo, lo hizo.
Cuando Vincent despertó, sus padres cerca, miró directamente al médico y dijo que se había caído mientras patinaba, pero me apretó la mano cuando nadie miraba. Una disculpa en su agarre. Patricia me mostró algo que me lo la sangre. El sistema informático del hospital tenía registros de primo tras primo que habían ingresado a lo largo de los años, narices rotas, costillas fracturadas, conmociones cerebrales. Todo explicado individualmente, pero juntos pintaban un patrón claro. Veo lo que es esto, dijo Patricia en voz baja, pero necesito un miembro de la familia mayor de 18 años para hacer un informe oficial. Alguien con autoridad. En la sala de espera del hospital, mi madre dudó, quizás ahora comenzó, pero mi padre la interrumpió con una mirada, recordándole el futuro de nuestras hermanas. Su dependencia del dinero del abuelo. Regresé a casa y encontré mis pertenencias apiladas en el césped delantero. El abuelo estaba en la puerta con los brazos cruzados. Ya no eres bienvenido en esta casa, anunció, pero legalmente. No puedo echar a un menor, dormirás en el garaje. El garaje todavía apestaba a sangre y miedo. El círculo de tiza permanecía, manchado más oscuro en algunos lugares. Hice una cama con viejas mantas de mudanza en la esquina, tratando de no pensar en toda la violencia que esas paredes habían presenciado, mientras limpiaba. Encontré un diente encajado entre dos tablas. Del suelo, el lunes por la mañana, la consejera escolar me llamó. La señora Ben se sentó detrás de su escritorio, con las manos cruzadas, la preocupación pintada en su rostro. Su abuelo llamó. Está preocupado por su salud mental. Estas acusaciones que ha estado haciendo, las sesiones de terapia obligatorias, comenzaron esa semana. La oficina del Dr. Brennan estaba lujosamente amueblada, todo cuero y madera oscura. Escuchó mi historia con interés profesional, tomando notas que sabía que me pintarían como delirante. Su abuelo está pagando estas sesiones, reveló durante nuestra tercera reunión. Él quiere lo mejor para usted. A veces el trauma puede hacernos recordar mal los eventos, crear narrativas falsas. Me di cuenta entonces de lo que estaba sucediendo. Cada palabra que pronunciaba estaba siendo documentada como evidencia de mi inestabilidad. El abuelo estaba construyendo un caso de que estaba mentalmente enfermo, asegurándose de que nadie me creyera. El sábado siguiente intenté grabar las peleas desde mi escondite en las vigas del garaje. Roberto me atrapó, aplastando mi teléfono bajo su bota mientras los otros primos observaban. Ninguno de ellos ayudó. Habían aprendido el precio de la desafío. Sin teléfono. Empecé a escribir todo a mano en un diario, documentando fechas, lesiones, participantes, y lo escondí en mi casillero en la escuela, pensando que estaba seguro, pero el conserje lo encontró durante la limpieza de rutina, siguiendo el protocolo. Lo entregó al director. El director Morrison convocó una reunión familiar sobre las inquietantes fantasías de mi diario. El abuelo se sentó en la oficina, sacudiendo la cabeza con tristeza mientras el director expresaba su preocupación por mi imaginación violenta y mis falsos recuerdos. Incluso los padres de Jake se preocuparon cuando el abuelo les envió la evaluación preliminar del Dr. Brennan. Quizás si necesitas ayuda, sugirió la madre de Jake suavemente cuando intenté quedarme en su casa. Estos delirios parecen serios. Desesperado, fui al periódico local. El editor, el Singer Garrison, escuchó educadamente mientras le exponía mi historia. Tomó notas, hizo preguntas, pero pude ver el escepticismo en sus ojos. Esta es una acusación seria, dijo finalmente. Necesitaríamos pruebas, corroboración. Sin eso, son solo rumores. Y francamente, acusar a un respetado anciano de la comunidad de algo tan atroz. Regresé a casa y descubrí que el abuelo había estado ocupado. Los pocos trofeos de pelea restantes habían desaparecido, dejando espacios vacíos en estantes y paredes. La familia estaba borrando su historia violenta en tiempo real, eliminando cualquier rastro de evidencia. Luis me encontró esa noche, sentado solo en el garaje. Parecía exhausto, derrotado. Nunca tuve grabaciones, admitió. Mentí para apoyar tu farol. Pensé que funcionaría, que se detendrían. Lo siento, la verdad de nuestra situación se cristalizó entonces. El objetivo del abuelo no era solo pelear, era el control, dominio completo hasta que los chicos cumplieran 18 años y se fueran voluntariamente. Demasiado rotos para desafiar la jerarquía familiar de nuevo. Tenía que sobrevivir 2 años más. Empecé a documentar todo en lugares escondidos, usando computadoras de la biblioteca para escribir relatos, guardando notas en un casillero de la estación de autobuses. Cada pieza de evidencia cuidadosamente escondida donde la familia no pudiera alcanzarla, para mantener mi tapadera y evitar un castigo peor. Me vi obligado a asistir a las peleas como observador. Me senté en un cubo volcado en la esquina, observando a mis primos desangrarse mientras tomaba notas mentales. Los chicos más jóvenes habían empezado a evitarme. La propaganda del abuelo echando raíces en mentes frescas. Una pequeña victoria llegó cuando convencí a 2 madres para que programaran las actividades de sus hijos durante las noches de pelea. Las clases de piano y los entrenamientos de fútbol se convirtieron en escudos. Pero el abuelo notó el patrón en pocas semanas y comenzó a programar peleas al azar, domingos por la mañana, miércoles por la tarde, cuando le convenía. Mi padre finalmente me habló en privado una noche, atrapándome solo en el garaje. Parecía mayor de lo que era, agotado por décadas de sumisión. Estoy ahorrando dinero, susurró, mirando nerviosamente hacia la puerta. Cuando cumplas 18, te ayudaré a irte. Solo sobrevive hasta entonces. Pero sobrevivir significaba ver a niños de 10 años entrar al círculo. Significaba ver a los chicos que había intentado proteger aprender a abrazar la violencia. Algunos primos ahora practicaban la lucha voluntariamente. Completamente adoctrinados en el sistema, mi documentación cuidadosamente escondida fue descubierta cuando mi tía limpió la biblioteca durante un turno de voluntariado. Ella destruyó todo para proteger a la familia, me dijo más tarde. Su propio hijo se acercaba a la edad de pelear y no podía arriesgarse a que la tradición terminara. Las alianzas cambiaban constantemente a medida que los chicos más jóvenes llegaban a los 10 años. Algunos abrazaban la tradición, viéndola como un camino hacia la aprobación del abuelo. Otros se me acercaban en secreto, suplicando ayuda que yo no podía dar. Roberto sorprendió a todos cuando se quebró. El luchador más duro de nuestra generación me apartó una noche. El agotamiento escrito en su rostro cicatrizado. Estoy cansado de herir a mis primos, admitió, pero estoy demasiado metido para renunciar ahora. Juntos, creamos un nuevo archivo de evidencia.
usando el conocimiento interno de Roberto para documentar todo. Lo escondimos en un edificio abandonado cerca de las vías del tren. Un lugar donde a veces dormía para evitar la atmósfera opresiva del garaje. Tres madres instituyeron cenas familiares las noches de pelea, dando a sus hijos excusas para faltar. El abuelo tomó represalias, moviendo las peleas a los domingos por la mañana, adaptando su tradición para mantener el control. La transformación del primo más joven fue lo que más dolió. Chicos que antes jugaban juntos ahora practicaban movimientos de combate voluntariamente, creyendo la retórica del abuelo sobre la fuerza y la hermandad. La adoctrinación estaba completa para muchos de ellos. Luego llegó un gran avance. Miguel, el niño de 8 años que había filmado esa primera noche, había seguido grabando en secreto. Me mostró un video claro del abuelo golpeando a Domingo durante una demostración, la sangre salpicando mientras mostraba la técnica adecuada a los chicos mayores. Pero el video me incluía en el encuadre, observando sin intervenir. Mi complicidad era evidente, aunque forzada. Mi madre encontró mi archivo de evidencia mientras mesejea una tarde. Me confrontó en el edificio abandonado, con lágrimas corriendo por su rostro demacrado. ¿Nos destruirás a todos por tus principios?, exigió. He estado saltándome comidas para ahorrar dinero. Tus hermanas necesitan su educación y ¿tú quieres quemarlo todo? Tomé una decisión entonces, la supervivencia por encima de la justicia. Esperaría hasta los 18 para actuar, reuniendo pruebas para el futuro en lugar del presente. La siguiente noche de pelea, el abuelo me obligó a arbitrar un combate entre dos niños de 10 años. Chicos con cara de inocentes que nunca habían peleado antes. Me quedé en el círculo, contando las gotas de sangre en el cemento, completamente cómplice del sistema que había intentado destruir. El abuelo sonrió desde su silla, sabiendo que había ganado esta ronda. Vincent se había recuperado, pero había cambiado. La lesión en la cabeza le dejó dolores de cabeza periódicos, pero algo más también había cambiado. Me apartó una noche, susurrando urgentemente. Ahora estoy grabando todo, realmente grabando. Para cuando seamos mayores, cuando realmente podamos hacer algo. Una red se formó silenciosamente, primos documentando en secreto, planeando una futura rendición de cuentas. La resistencia se había vuelto clandestina, más cuidadosa pero no derrotada, a medida que se acercaba mi 18º cumpleaños. El abuelo hizo un anuncio que me heló la sangre. Nuestro hijo pródigo tendrá una lección final, declaró. En la cena, en su cumpleaños, peleará. Luego podrá irse con mi bendición o quedarse con mi respeto. Las implicaciones eran claras. Una última humillación, un último quiebre, y entonces sería libre de irme, si aún podía caminar. Los primos susurraban sobre quién sería mi oponente. Algunos pensaron en Roberto. A pesar de nuestra reciente alianza, otros sospechaban que el abuelo traería a alguien de otra rama de la familia, alguien sin nuestra historia compartida. Pero yo lo sabía mejor. Había visto cómo operaba el abuelo, cómo convertía la lealtad en armas. Sería Luis. Mi primer oponente sería el último, el círculo cerrándose con poética crueldad. Y Luis, ahora completamente adoctrinado, pelearía para hacerme daño de verdad. El chico, que una vez estuvo a mi lado contra nuestros padres, se había convertido en el soldado perfecto del abuelo. La evidencia que habíamos reunido estaba en varios escondites por toda la ciudad, archivos digitales en computadoras de la biblioteca, documentos físicos en casilleros de la estación de autobuses, videos en teléfonos viejos escondidos en edificios abandonados, un archivo disperso de violencia, esperando el momento adecuado. Pero ese momento se sentía imposiblemente lejano. Mientras me sentaba en el garaje, escuchando la última pelea a través de las paredes, el sonido húmedo del impacto, los vítores de los hombres reviviendo sus propias juventudes brutales, el silencio de las madres que habían elegido la seguridad por encima de la de sus hijos. 2 meses más hasta mi cumpleaños, 2 meses más de observar, documentar, sobrevivir, 2 meses más de ser cómplice del mismo sistema que había intentado destruir. El círculo de Tiza esperaba, paciente y hambriento, listo para una última alimentación. Del domingo por la mañana llegó con el nuevo horario del abuelo. Observé desde la puerta del garaje cómo las madres apuraban a sus hijos, alegando urgentes obligaciones eclesiásticas. 3 familias lograron evitar la pelea matutina, pero los ojos del abuelo rastrearon cada ausencia con fría astucia. Roberto me acorraló detrás del cobertizo de herramientas después. Sus nudillos estaban partidos de demostrar agarres a los chicos más jóvenes. Tu cumpleaños es en 6 semanas, dijo, mirando por encima del hombro. Luis ha estado entrenando. Extra, el abuelo lo ha estado entrenando personalmente. La semana siguiente, el abuelo instituyó inspecciones sorpresa. Aparecía en las clases de piano, en los entrenamientos de fútbol, incluso en los eventos escolares, asegurándose de que sus nietos no se escondieran detrás de excusas fabricadas. El recital de piano de la señora Chen fue cancelado cuando el abuelo apareció, exigiendo que sus alumnos regresaran para obligaciones familiares. Pasé las noches en el edificio abandonado, añadiendo a nuestro archivo de evidencia. Roberto trajo fotos de registros médicos que había robado del archivador de su madre, años de visitas a la sala de emergencias, todo cuidadosamente documentado. Envolvimos todo en plástico, escondiéndolo bajo las tablas podridas del suelo. 2 primos se me acercaron por separado esa semana. Márquez, de 12 años, cuyo debut en la pelea se acercaba, suplicó el truco del paquete de sangre. Tuve que explicar por qué ya no funcionaría, viendo cómo la esperanza se desvanecía de su rostro. Carlos, de 8 años, solo quería saber si el hambre dejaría de doler con el tiempo. Mentí y dije que sí. El abuelo anunció una nueva regla en la siguiente pelea. Los ganadores ahora comerían delante de toda la familia extendida, no solo de sus oponentes. Quería que las madres vieran a sus hijos hambrientos, que entendieran el precio de la desafío. Mi tía María aguantó 10 minutos antes de derrumbarse, empujando su propio plato hacia su hijo derrotado. El abuelo la desterró de las siguientes 3 cenas. Los dolores de cabeza de Vincent empeoraron. Durante una pelea particularmente brutal entre 2 chicos de 14 años, se desplomó en el garaje, agarrándose la cabeza. El médico de la familia, el compañero de golf del abuelo, le recetó analgésicos y sugirió menos estrés. Nadie mencionó la causa obvia. Descubrí que el abuelo había estado visitando a mi consejera escolar semanalmente, dándole actualizaciones sobre mi estado mental. La señora Benz ahora me miraba con lástima en lugar de preocupación, completamente convencida de que estaba delirando. Mis profesores recibieron copias de los informes del Dr. Brennan,
pintándome como un adolescente problemático con fantasías violentas. El punto de quiebre de Roberto llegó 3 semanas antes de mi cumpleaños. Obligado a pelear contra su hermano menor, se negó a lanzar el golpe final que le sacaría sangre. Ambos chicos pasaron hambre. Esa noche, Roberto hizo una maleta y desapareció. Sus padres presentaron un informe de persona desaparecida. Pero yo sabía que había llegado a la familia de su novia en Nevada. Un aliado menos. Pero me alegraba que hubiera escapado. La transformación de los primos más jóvenes se aceleró. Formaron grupos de práctica, reuniéndose después de la escuela, para perfeccionar sus técnicas. Diego, de 10 años, alardeaba de los movimientos que el abuelo le enseñaba en privado. La tradición estaba evolucionando, volviéndose autosuficiente, incluso sin la aplicación de la generación mayor. Estos chicos continuarían la violencia. La pérdida de peso de mi madre se hizo imposible de ignorar. Había dado sus porciones a mis hermanas tan a menudo que su ropa le quedaba holgada. Cuando la confronté, ella simplemente dijo: 2 semanas más, luego serás libre y las cosas mejorarán. Pero ambos sabíamos que el abuelo nunca dejaría que las cosas mejoraran. Las grabaciones secretas de Miguel se multiplicaron. El niño de 8 años se había convertido en nuestro activo más valioso. Su edad lo hacía invisible para los adultos. Me mostró imágenes del abuelo instruyendo a los chicos mayores sobre guerra psicológica, como romper el espíritu de un oponente antes de que la pelea siquiera comenzara. Pero cada video incluía los rostros de otros primos, implicándolos en el sistema. El abuelo programó una reunión familiar para la semana antes de mi cumpleaños. Primos de otros estados asistirían, incluidos algunos que habían superado la edad de pelear hace años. El propósito real era claro: testigos de mi humillación final. Quería que cada rama de la familia me viera roto. Intenté una última vez con las autoridades. Una comisaría diferente, una detective diferente. La detective Williams, una mujer de ojos amables que escuchó toda mi historia, tomó notas, hizo preguntas de seguimiento, incluso pareció creerme. Luego hizo una llamada para verificar mis antecedentes y descubrió los informes del Dr. Brennan. La entrevista terminó con folletos de recursos de salud mental. Vincent desarrolló una nueva estrategia durante las peleas. Se posicionaba para interferir accidentalmente cuando las cosas se iban de las manos. Un tropiezo aquí, una botella de agua derribada allá, pequeñas interrupciones que prevenían lesiones graves. El abuelo se dio cuenta, pero no pudo probar la intencionalidad. 3 semanas antes de mi cumpleaños, Luis comenzó sus preparativos finales. Lo observé en el garaje, practicando combinaciones en el saco de boxeo que el abuelo había instalado. Su técnica era impecable. Brute, el asustado niño de 10 años con el que había peleado por primera vez, había sido reemplazado por un verdadero creyente. Me sorprendió observándolo una vez y simplemente asintió, como un verdugo reconociendo a su condenado. El plan de ahorro de mi padre tuvo un contratiempo. El abuelo, sospechando de todos ahora, había endurecido el control sobre las finanzas familiares. Los extractos bancarios llegaban primero a su casa. Cualquier retiro inusual era cuestionado. Mi padre logró esconder $300 en efectivo, ni de lejos suficiente para escapar. La reunión familiar llegó con primos que no había visto en años, hombres de 20 y 30 años, con viejas cicatrices de sus días de lucha. Compartían historias de sus años de gloria, comparando técnicas, riendo del hambre. Ninguno de ellos habló en contra de la tradición. Habían sido quebrados y reconstruidos a imagen del abuelo. El abuelo hizo un espectáculo al anunciar mi pelea de cumpleaños, delante de 40 parientes. Declaró que se llevaría a cabo al atardecer, cuando los guerreros demuestran su valía. Luis se paró a su lado, ya con su ropa de pelea. El mensaje era claro. Esto ya no era solo sobre la tradición. Se trataba de aplastar la rebelión por completo. Esa noche, me reuní con Vincent y los pocos primos que aún se resistían en secreto. Teníamos pruebas, pero no podíamos usarlas sin destruir la estabilidad financiera de nuestra familia. Los videos de Miguel, las fotos de Roberto, mi documentación, todo inútil contra el estrangulamiento económico del abuelo. Estábamos atrapados entre la justicia y la supervivencia. Mi 18º cumpleaños amaneció gris y húmedo. La familia extendida llenaba la casa, su emoción palpable. Tíos que se habían mudado regresaron para presenciar el espectáculo. Los primos filmaban todo con sus teléfonos, creando su propia documentación de la continuación de la tradición. El garaje había sido decorado con pancartas que decían fuerza a través de la lucha y lazos de hermandad. Alguien había repintado el círculo de tiza, haciéndolo más ancho para acomodar la violencia esperada. Sillas plegables forraban las paredes para el público. Esto no era solo una pelea, era una ceremonia. Luis se calentaba en la esquina, su concentración absoluta. El abuelo le había dado guantes nuevos, más ligeros, que cortarían más fácilmente. Cada detalle había sido planeado para asegurar el máximo daño. El tío Tony probó la puerta del garaje, asegurándose de que se cerraría correctamente. Esta vez no habría escapes. Hice una última comprobación de nuestro alijo de pruebas en el edificio abandonado. Todo permanecía escondido, esperando algún día. Quizás cuando los primos más jóvenes crecieran, cuando el control del abuelo se aflojara con la edad, o quizás se pudriría allí para siempre. Un monumento a la resistencia fallida. La familia extendida se reunió al acercarse el atardecer. Las madres abrazaban a sus hijos más pequeños, susurrando explicaciones sobre la tradición familiar. Los hombres formaron su círculo habitual, pero más grande ahora, de 3 filas de profundidad. El abuelo se sentó en una silla especial, elevada para ver por encima de la multitud. Su ojo de cristal atrapó la luz del techo mientras sonreía. Esta noche, recordaremos a todos lo que le sucede a quienes desafían a la familia, anunció el abuelo. Su voz tenía autoridad absoluta. Luis ha entrenado duro. Él entiende el honor. Él dará una lección necesaria. Cerraron la puerta del garaje desde adentro. Nadie se iría hasta que la sangre golpeara el cemento. Me paré en el círculo, sintiendo el peso de las expectativas de 40 parientes. Luis entró desde el lado opuesto, los músculos contraídos, listo para destruir lo que quedaba de nuestra amistad de la infancia. La pelea comenzó sin ceremonia. Luis atacó de inmediato. Combinaciones que el abuelo le había enseñado durante semanas. Esquivé, bloqueé. Me negué a enfrentarme. La multitud se inquietó. Alguien gritó pidiendo sangre. Otros exigieron acción. La frustración de Luis creció con cada golpe fallido. Se preparó para la guerra, pero solo encontró evasión. Sus ataques se volvieron más salvajes.
Más desesperados. El entrenamiento del abuelo no podía con un oponente que no se defendía. La cuidadosa coreografía se desmoronó en el caos. Entonces Vincent actuó durante una embestida particularmente viciosa de Luis. Vincent derribó accidentalmente la mesa de agua. El golpe distrajo a todos momentáneamente. Luis resbaló en el cemento mojado, cayendo con fuerza. Su codo se partió al impactar, la sangre fluyendo libremente. El garaje estalló en confusión. Técnicamente, la sangre había golpeado el cemento, pero por una caída, no por un golpe. El abuelo se puso de pie, el rostro morado de rabia, pero las reglas eran las reglas. La pelea había terminado. Luis yacía en el cemento, mirando su codo sangrante, en estado de shock. Lo ayudé a levantarse, susurrándole una disculpa que él no reconoció. La multitud se dispersó con incertidumbre, despojada de su espectáculo. La perfecta ceremonia del abuelo se había derrumbado en una farsa. En la cena, comí mientras Luis se sentaba con un plato vacío, con el brazo vendado. La ironía no pasó desapercibida para nadie. El guerrero elegido del abuelo, derrotado por la torpeza. La comida transcurrió en tenso silencio. Tradición cumplida, pero de alguna manera rota. Esa noche, el abuelo me llamó a su estudio. Se sentó detrás de su escritorio, luciendo todos sus 78 años. Por primera vez. Sus manos temblaban sin miedo a ocultarlo. Ganaste sin ganar, dijo. Finalmente vete. No tomes nada. No regreses jamás. Me fui con la ropa puesta y los $300 de mi padre. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que el protagonista, al final, logró realmente escapar de la influencia de su abuelo o simplemente encontró una nueva forma de sobrevivir dentro de ella? Gracias por quedarte hasta el final del video. Nos vemos en el próximo y no olvides suscribirte si te gustó esta historia.